Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Primer nivel de atención, clave para preservar la salud. Prevención. Aidet Cuas, presidenta de la Asociación de Medicina Familiar Sodomefa y encargada del Departamento de Medicina Familiar del Moscoso Puello, y Aracelis Torres, también de la directiva de Sodomefa, nos explican un interesante tema para esta noche. A todos ustedes gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, sean ustedes bienvenidos a Ojalá. Como cada noche estamos trayendo a ustedes algo nuevo que contar alrededor de la situación dominicana, problemas, soluciones y visiones también. Esta noche nos acompañan la presidenta de la Asociación Dominicana de Médicos de Familia, Aidet Cuas, sí, que yo la confundía con Wash. Sí, el nombre es difícil. Y Aracelis Torres, que es también miembro de esa asociación. Con ellas vamos a hablar de un tema que no sé si ustedes pues conocen bastante bien, pero la medicina familiar es uno de los temas de actualidad. Está vinculada a una forma de ver y tratar el problema de salud de la sociedad dominicana y también de otras sociedades, sobre todo latinoamericanas. Sean ustedes bienvenidas a Ojalá. Y gracias. Vamos a ver entonces, Aidet, tú como presidenta, yo no conocía la sociedad, la verdad. Me gustaría que tú me digas un poquito de Sodomefa, dónde está, cuántos miembros tienes, en fin. Bien, la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar tiene aproximadamente 15 años de creada, aunque la especialidad está desde 1981, pero como sabemos, cuando surge la especialidad, nuestro país no estaba preparado para asimilar ese recurso humano que estaba formando, pero sin embargo, cuando se iba a insertar, no tenía dónde insertarlo y se dedicaron a diversas actividades diferentes. Pero ya un grupo de inquietos médicos familiares decidieron asociarse para nosotros poder luchar por nuestro rol, por nuestra inserción real dentro de la sociedad y dentro de la medicina. Como sabemos todo, la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Todo lo que sucede desde el ámbito biopsicosocial tiene una incidencia en la familia. Y cuando se nos presenta cualquier caso, no importa la naturaleza de la patología que se presente, detrás de ella hay muchos factores familiares. ¿Qué pasaba con los médicos familiares? El sistema nos formaba, pero el sistema no nos reconocía. Por ejemplo, cuando yo me gradué, que fui de la tercera promoción, cuando salí a ejercer mi profesión, me pusieron a hacer pediatría. Y así sucedía con los diversos médicos familiares hasta que llegó la reforma. Cuando llegó la reforma privilegia un sistema de seguro familiar de salud. Privilegia la atención primaria porque ya se ha dado cuenta que no es curar enfermedad. Lo básico es evitar que esa enfermedad aparezca y si aparece, evitar las complicaciones. Si todavía llegan las complicaciones, vamos a rehabilitar al paciente. ¿Y quién puede hacer eso? Alguien que conozca la singularidad que tiene una familia. Porque, por ejemplo, a mí me llega una madre adolescente a mi consulta con un dolor de cabeza, como nosotros decimos. Un fuerte dolor de cabeza y quizá va a otro médico, le da un analgésico de una vez o le encuentra la presión un poquito alta y le va a bajar la presión, pero no entiende que detrás de eso hay un problema social, un problema psicológico. Y entonces el médico familiar que se prepara para trabajar esa parte psíquica, social, además de la parte biológica. Y así nos fuimos agrupando. Yo estoy recién electa, acabo de tomar posesión, me entregan mañana, y encuentro una sociedad donde tenemos que defender nuestros derechos y tratar de jugar el rol que nos corresponde. Porque aunque las leyes se lo dicen, en la práctica no se da lo real. Y tenemos que defender también otra cosa. No es tan colegiada, ¿verdad? Sí. Perdóname un poco, Aidet. Tú has dicho dos cosas importantes. Lo primero es que cuando ustedes
respondiendo a una formación universitaria curricular, se forman, el sistema no tenía cómo adoptar ese recurso humano que se ha formado. De manera que es un dinero que se ha gastado en formación, pero que el sistema de salud no tiene cómo insertar. No lo aprovechaba. Y segundo lugar, la asociación es la que viene a dar solución al problema de ustedes, ¿o es al revés? Es decir, la reforma es la que empieza a hacer la incorporación. Bueno, la sociedad comenzó a hacer sus exigencias, pero como yo decía, yo siempre digo que nosotros parece que siempre somos como indios y necesitamos que los españoles vengan y nos descubran. Cuando comenzó la reforma, la mayoría de los asesores eran españoles, venían de Costa Rica, de diferentes sitios, y nos llevaron a un grupo de nosotros a capacitarnos y a ver lo que era el proceso allá en España. Entonces, el sistema de reforma de aquí, si ustedes ven, tiene mucho de colombiano, mucho de España y una serie de cosas. Entonces, cuando ellos vienen, que surge la primera escuela de salud pública, la del Moscoso Puello, estábamos de coordinador en ese momento, y cuando ellos ven el programa y lo que nosotros estábamos haciendo y lo que estábamos haciendo en la comunidad, fueron lo que advirtieron a CESPA del poder que tenían, del desarrollo que nosotros teníamos, del trabajo que estábamos haciendo, y hacen que ese trabajo lo condensan y lo ponen acá en la biblioteca que tiene Virtual OPS. Ellos son los que recomiendan a CESPA que tiene que seguir fomentando lo que es la medicina familiar. Surge la primera escuela en CESPA en el 2000, había una antes en San Pedro de Macorís que surgió en 1981, y después de ello venir y ver ese trabajo, tanto Costa Rica, pero más los españoles, comenzaron a surgir nuevas escuelas hasta que hoy día tenemos 16 escuelas de medicina familiar. Es la especialidad que más escuela tiene. Y claro, la especialidad que más escuela tiene. Pero entonces, o sea, para insertar un médico de familia necesitamos unidades de atención primaria. Es decir, es inconcebible, por ejemplo, un médico de familia puesto en un consultorio bajo el esquema tradicional de una clínica, ¿verdad que sí? Se necesita eso. ¿Cómo está la situación ahora entre esas unidades de atención primaria y los médicos de familia? Mira, hay un error grande entre lo que es un médico, porque se confunde mucho lo que es un médico familiar y un médico de atención primaria. Atención primaria es una estrategia que en Almata se decidió para, como todos sabemos, salud para todo en el año 2000, aunque muchos dicen que dentro de 2000 años. Y el médico familiar, una de las partes fundamentales del médico familiar es atención primaria, pero no es todo atención primaria. Es una estrategia de lo que es todo la salud familiar, porque la salud familiar, los componentes no son nada más atención primaria. Entonces, ¿qué sucede? Para formar un médico familiar se necesitaban hospitales docentes. Para tener una puerta de entrada, todas las puertas de entrada, la mayoría son hospitales. O sea, nuestra población no está educada, que la educación forma parte de la salud, para entender, ni tampoco tiene la capacidad resolutiva, aunque ha mejorado bastante, no podemos decir que no ha mejorado, para tener como puerta de entrada un centro de primer nivel. Entonces, los hospitales docentes, las universidades, lo consideran los hospitales. Entonces, ¿dónde surgieron las especialidades? En los grandes hospitales. Pero, señores, si un hospital, ustedes me dicen a mí que no tuviera la demanda de una medicina generalista, que no es lo mismo que medicina general, ustedes me dijeran, bueno, no debe estar ahí. Pero ¿qué es lo que es un médico familiar? Una puerta de entrada. El perfil del médico familiar tiene 5 componentes. Es de servicio. Se supone que debe resolver el 85% de los problemas de salud de la población. 85%. Pero no solamente en forma individual, sino de la familia. Eso quiere decir que si yo voy a una familia, tengo un hipertenso, tengo uno con problemas de gastritis, tengo una adolescente embarazada, un problema de violencia, de adicciones, que hoy es muy comunes, yo tengo que tener los elementos suficientes para poder trabajar esa familia o ese cliente o ese paciente. Ya yo voy a referirlo a otra subespecialidad cuando el problema sea grave. Esto trae beneficio no solamente a la familia, al profesional, a lo que no le trae beneficio a los grandes comerciantes. Porque si a mí me duele la cabeza, yo cojo para el neurólogo, a mí me sube un poquito la presión, yo cojo para el cardiólogo, yo voy a estar pagando 5 o 10 consultas por un solo problema que a veces me la da, que yo tengo una adolescente embarazada y yo no quiero que salga a flote, que la gente lo conozca. Y eso me desequilibra. Por eso la medicina familiar tiene una posición holística.
ve al individuo no solamente por la enfermedad, sino lo ve en su contexto. Por eso somos también comunitarios, porque para yo saber los problemas que puede tener un paciente o un cliente, yo tengo que saber cómo vive. Ahora en caso de cólera, que tenemos el cólera por donde quiera. ¿Qué pasa en el caso de cólera? Es falta de higiene, pero es como me decía a mí un niño una vez, sí, doctora, usted me dice que me lave las manos después que yo vaya al baño, después que yo haga esto, después que yo haga lo otro. Y llega el agua a la casa. No hay agua. No hay agua. No hay agua. ¿Qué hago? Sí. Entonces, eso no se lo puede hacer un médico en una clínica. Pero eso tiene que ver con asuntos más sanitarios, con acueductos y ese tipo de cosas que faciliten el agua, que la lleven al hogar o cerca de ella. ¿Cómo Aracelis, me gustaría que tú me dijeras, cómo se relaciona entonces el médico de familia con esos problemas que rebasan, vamos a decir, en gran medida que son responsabilidad de otras instituciones? Sí. Bueno, como decía Aide, el médico y la médica de familia tienen que ser gerentes. Entonces, por ejemplo, en la participación comunitaria que nosotros hacemos en el barrio Capotillo, ahí es que tenemos, porque lo tenemos en el frente. El barrio Capotillo le queda al norte, al Mocoso Puello. O sea, tenemos esa población ahí cautiva y la trabajamos. Cuando se detecta, por ejemplo, un problema comunitario de agua, de sanitario, ¿qué hacemos? ¿O qué le decimos nosotros a los médicos y las médicas que están en formación? Que gestionen con esas instancias, ¿sí? Con las instancias que están en la responsabilidad de resolver esa problemática, que gestionen para tratar de solucionar. En ocasiones se resuelven, pero la mayoría de veces no se resuelven. No hay resolución. No se resuelven, sí. Por ejemplo, nosotros en la práctica comunitaria con los residentes y las residentes, le ponemos trabajos de investigación. Tienen que hacer un diagnóstico de cuando llegan al barrio. Primero hacemos un reconocimiento del barrio, un reconocimiento geográfico. Sin ser cartógrafos, hacemos un reconocimiento en el nivel del conocimiento que tenemos. Entonces se le entrega a cada médico o médica, se le entrega un sector que tiene la responsabilidad de velar para que ese sector aprenda por lo menos a autocuidarse, que las personas sepan cuáles son los problemas que lo ponen en riesgo de contraer una enfermedad. Entonces nosotros, ese personal detecta cosas. Le traigo un caso. Por ejemplo, ahora, cuando nos entregaron el informe del cuatrimestre, ellos siempre han puesto como problema, como riesgo, el enmarañamiento del sistema eléctrico, que es un problema que no vemos una solución como así tan a la mano, ¿me entiendes? Entonces, vi en uno de los trabajos de la residente que reportaron un antes y un después. O sea, cómo estaba de enmarallado ese sistema eléctrico y cómo por gestión resolvieron o resolvió esa persona, porque es una de las residentes, resolvió esa problemática. ¿Entiendes? O sea, tiene que tener esa capacidad de poder gestionar y de tener las estrategias y las habilidades, las destrezas para poder acercarse a los organismos y a las instancias que están en la responsabilidad de asumir. Nosotros vemos allá en el barrio, por ejemplo, en el nivel de la educación, que las jóvenes desertan temprano. Esa es una problemática. Embarazo, por embarazo. Por múltiples, por embarazo, los varones que se van a buscar otros ambientes que le faciliten. Los varones porque se ven compelidos a producir dinero. Eso mismo, o sea, yo lo entiendo como presión de grupo. O sea, si yo no tengo una facilidad para accesar a ponerme... De bienes que promueve la televisión, exactamente, el cine. Los medios, entonces se dejan influenciar. La sociedad consumista. Sí, se dejan influenciar del que está parado, que uno técnico, una cosa, entonces... O sea, por ahí se pueden ir. Una juventud desempleada. Una juventud que no tiene... 3 veces más desempleada que cualquier ciudadano normal. Sí. Entonces, fácilmente pueden
Delinquir. Exacto, y desertar. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar con la familia, de trabajar con jóvenes. En estos momentos estamos creando un club de jóvenes y adolescentes, porque en el Capotillo yo dije, pero en el Capotillo que más jóvenes y adolescentes hay. Es inmensa la cantidad. La población muy joven. Muy joven, sumamente joven. Es uno de los joven. lugares más densamente poblados del país. Sí, el Capotillo tiene una población de, o sea, en 0.77 kilómetros cuadrados hay cerca de 43,000 personas. Bueno, la Oficina de Estadística después nos confirmará sí o no, pero por ahí es que ronda la población. O sea, se dan situaciones tanto en el entorno como dentro del sistema familiar, por lo del hacinamiento, o sea, se dan una serie de cosas, condicionantes que propician unos resultados que a veces de violaciones, de una serie de cosas que se dan, pero nosotros trabajamos respetando, por ejemplo, en las familias, respetando creencias. Claro, por favor. Sí, entonces, pero tratando de esas creencias que le son dañinas, ver cómo la podemos ir transformando, cambiándola para mejora del sistema. Tabúes y creencias equivocadas, ¿no? Recuerden algo, el perfil del médico familiar, que quiero que quede claro. Para que entiendan por qué. Pero yo quisiera que habláramos de eso después de la pausa. Tenemos que hacer una pausa técnica. Ustedes no se muevan, seguiremos hablando de la medicina familiar y comunitaria. Un importante tema. Medicina familiar y comunitaria, ese es el tema de esta noche en Ojalá. Estamos conversando con las doctoras Aide Cuas y Araceli Torres, ¿verdad? Araceli Torres, no me equivoco. Araceli Torres. Me van a excusar pediatras, ginecobstetras, ortopedas, pero realmente estas mujeres encarnan lo mejor de la medicina, ¿verdad? Porque es la medicina, digamos, aquella que prevenir antes que remediar, ¿no? Y además la que están trabajando directamente con la población, ¿no? Involucrada. Por eso a veces usted dice, bueno, que los hospitales, las emergencias están llenos, están abarrotados. Pero bueno, si hubiesen suficientes médicos familiares y comunitarios y existieran las unidades de atención primaria, pues naturalmente esto descongestionaría los hospitales, ¿no? De modo que esto es fundamental. Ellas contaban, y me pareció muy atractivo, y Rafael fuera de cámara lo refería porque fue profesor en UNIBE, Rafael, de que, bueno, se hacía un levantamiento en el barrio. Miren qué hermoso y qué manera más adecuada de atender, ¿no?, a la población. Un levantamiento de cada una de las viviendas que hay en el barrio, y al mismo tiempo ese levantamiento no es simplemente un levantamiento de cuántos miembros tiene la familia, sino ir conociendo la historia de esa familia, cuántos están empleados, cuántos desempleados, la adolescente embarazada, cuál es su historial clínico, bueno, que en esa casa hay diabéticos, que está la abuelita que es diabética, y todo aquello, ¿no? Toda una historia, cosa que no sabe la persona que lo recibe en el hospital o en una clínica privada, ¿no? Como explicaba Aide, ¿no? Se ponen a inventar y les recetan algo y va usted de aquí para allá, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que qué interesante esto, y por eso tenemos que volver sobre este tema. Nos agrada tenerlas a ustedes aquí. Gracias. Yo quisiera preguntarles, entonces, el trabajo de ustedes es un trabajo, digamos, que requiere un gran espíritu de sacerdocio, ¿no? Ustedes, más que quizá cualquier otra especialidad de la medicina, son los que más simpatizan con la población, porque alguien que vaya a ir a hacer dinero, pues yo dudo que se vaya a buscar una especialidad de medicina familiar y comunitaria, ¿no? Dime, Aide. La medicina familiar es un arte, y el médico familiar un artista. Y un compromiso también, ¿no? Y tiene un compromiso. El médico familiar es la vuelta al médico de antes, que era, como usted decía, que tenía la parte casi sacerdotal, le comunicaban los problemas, le resolvía lo de salud, pero también le resolvía todos los problemas. Y tiene un enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, el centro que existe en el Capotillo fue conseguido con los líderes comunitarios y medicina familiar que estaba comenzando, y fue una de nuestras grandes fortalezas, y el diagnóstico de salud que se hizo. Porque ese lugar estaba abandonado,
Y nosotros nos fajamos con ¿A los qué libros. lugar te refieres? Es el centro, Capotillo. la UNAD, Valentín Butén, donde funcionan varias En el UNAD, Caliche Capotillo. en el Caliche Varias unidades de Capotillo, atención primaria, de ¿no? atención primaria. Con sus precariedades, pero 500 funciona. familias por una unidad de atención Sí, primaria. 500 familias aproximadamente, porque ustedes saben que cuando uno hace la parte geográfica a veces encuentra un poquito más, un poquito ¿Y menos. esas 500 familias están asignadas a cuántos médicos? Ahora mismo que yo sepa hay 3. 3 médicos por 500 familias. Pero eso es del Valentín, porque Ok. ¿qué sucede? Nosotros como residencia, que tenemos 30 y pico y a veces 40, también le tenemos asignado, pero eso es un trabajo de la residencia, un sector a cada uno de nuestros residentes, Ok. donde tiene que darnos un informe y trabajarnos toda la problemática que sucede en casa. Dime algo, Aide. Entonces, digamos, en ese centro, en el Valentín Butén. Es el centro de atención primaria. Supongo que hay computadoras, ¿no?, que van registrando toda la historial clínico de la familia. Sí. Si hay que referirlos a, ¿verdad?, por lo que tú mencionas ahorita, de que una complicación, Sí. pues me imagino que hay una referencia y una contrarreferencia, ¿no? Las computadoras están llegando ahora. Ah, bueno, por Llegaron lo a menos Villas llegaron. Agrícolas, Es una buena sí, noticia. sí, El sí. vaso está medio lleno, Mire, está bueno vacío, ¿no? con este regional, por lo menos aquí en el distrito, que el doctor Enriquillo Mato que llegó, conoce bien lo que es medicina familiar y está poniendo un empeño tremendo en todo Ok, esto. muy bien. Y se están habilitando, porque acuérdense que estamos en un proceso, no todo está, falta mucho. Falta mucho por hacer. Pero ya comenzamos, ¿no? Pero comenzamos, se Eso comenzaron con el plan social ahora a entregarle la laptop a los chicos que lo están nombrando a todos. Es más, hoy me mandaron a buscar a los que van a salir en junio porque lo quieren emplear a todos. Excelente noticia, bueno, ¿eh? muy bueno. A ¿Cuántos todos. son? ¿Cuántos 12, son? 12. ¿Y laptop a cada uno? Sí, Excelente. supuestamente. Oye, hay Yo le estoy que- diciendo lo que dice el programa. Muy bien, hay que felicitar. Pero han Bien, comenzado, muy bien, han muy comenzado, bien, muy han bien. comenzado. Motivo de alegría. Pero qué interesante tiene esto. Cuando uno habla de medicina familiar y que resuelva el problema comunitario, el problema social, el problema clínico, un 85%, ¿dónde viene el problema? Que le quieren que trabajen más horas, que vayan todos los días, que corran los riesgos, que significa, señores, bajar a Capotillo, cada rato matan a uno, están las cañadas, y pagarle menos. Imposible. Por eso el decano de la Universidad Autónoma una vez me decía, el doctor Azana, si de verdad que quiere arrancar la medicina familiar, al médico que quiere deben pagarle más. Es al médico familiar y al médico de atención primaria. Claro. Es el que te va a resolver el 85%, el que te va a evitar que se te complique, Claro. es el que corre riesgo. Pero entonces hay una serie de intereses que a veces limitan eso. No, y pero la además- intención está, por lo menos aquí en la capital del regional. Deberían pagarle por la cantidad de familias asignadas y además yo riesgos. diría que por la cantidad de familias que no se le enferme. Y Desde luego. ¿Entiendes? eso es lo que dice un la poco reforma. la filosofía La china de la promoción de la medicina, salud. ¿no? Claro. De que se le paga al médico para que no se enferme. Y eso es lo que dice la Porque, reforma. pues, si es por la Comunidades cantidad- saludables, si es por en la la comunidad cantidad de que sea más pacientes, saludable. así no, ¿verdad? Y quería decirle a Rafael, ¿qué es lo que nosotros desde la parte operativa, no de lo que dicen los libros, vemos? Los pacientes siguen yendo a los hospitales. Claro. Que en todos los hospitales generales, la puerta de entrada sea un médico familiar en vez de un médico general. En los La hospitales. consulta en los hospitales, porque todavía no estamos en el proceso de que Por la tenemos transición, para dirigir una transición. para dirigir la transición. Porque ahí mismo si hay que referirlo, tú le vas a resolver todos los problemas. Tú le vas a contestar la contrarreferencia que no se la contestan la mayoría de los especialistas. O sea, tú lo mandas al hospital y vuelve y comienza como si fuera un paciente nuevo. Y es una persona que gasta en pasaje, en tiempo y que no lo tiene. Gasto de bolsillo. Y yo te digo, por ejemplo, nosotros nos toca coordinar la unidad de adolescentes del Hospital del Mocoso Puello. Y en estos días tuvimos un caso muy especial que va a ser muy ilustrativo para ustedes. Llegó un adolescente de 14 años, había ido al hospital más grande de aquí por un sangrado que tenía. Después fue a un hospital de segundo nivel, le pusieron un taponamiento por el sangrado tan grande, ellos consideraban que debía tener una intervención, la refirieron a una de nuestras maternidades y llega, eso le sucedió domingo, llega el viernes a nuestra consulta. Una simple consulta de un médico de atención primaria. Con el mismo sangrado. Sí, pero que estaba afectado, como estaba taponada, ya no era tan grande. Era mínimo. Era mínimo, aparentemente, pero era una niña pálida, una niña, porque era una niña. Pálida y eso. Cuando nosotros decidimos, porque ¿cuál ventaja tiene el médico familiar que habla con el paciente? Que muchos médicos no lo hacen. Comenzamos con la historia, averiguarle, pero mira esto, vamos a verte, pero aquí se ve como algo, el tapón, vamos a hacerte una sonografía, vamos a exonerártela porque no tenía.
Pero eso no cogió casi una mañana entera. Hacerte el análisis, qué sé yo, que cuando sacamos ya tenía un tapón de gasa. Al quitar la gasa, ya tú sabes, una hemorragia que tuvo que venir todo el mundo. Y buscar la sangre y buscar esto. Pero hay que mandarlo a una maternidad porque es adolescente y los hospitales generales muchas veces no te ven los adolescentes. Claro. Hay que mandarlo a un hospital pediátrico que ve adolescentes. Pero de esa simple consulta, se llamó al hospital, yo cogí a La Fontaine, estaba en una reunión, miren, no se me va a morir a mí por negligencia. Roberto La Fontaine. Ha estado aquí con nosotros. No se va a morir por negligencia. Llamó al doctor Rivas para que ustedes vean cómo funciona la red sin necesidad de tener muchas cosas escritas. El doctor Rivas estaba ya preparando allá para recibir la niña. La niña se salvó y a los pocos días, una gente que no tenía ni para el pasaje, que tuvimos que darle lo del pasaje, hasta nos llevaron un bizcocho de agradecimiento. No me digas. ¿Y qué es eso? Es simplemente la parte de la humanización, porque eso podía hacerlo cualquiera, y ya pasó por 4 hospitales. Y te lo hizo un simple médico de atención primaria. Y se pudo haber muerto, ¿eh? Claro, era un riesgo. Se pudo haber muerto, hacer una histerectomía, porque era un sangrado masivo. Llegó allá con 6 de hemoglobina, con eso le digo todo. Sí, como un papel. Entonces, en este momento, yo lo que pienso que en vez de estar con la teoría, no, ustedes tienen que estar en el primer nivel y ustedes van para ahí, ojalá. Porque cuando van haciendo, les vamos a apropiar de las comunidades. Y ahí se van a embromar, porque cuando queramos hacerlo, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Como hicimos el Valentín Butén, que fue con Pro Comunidad y los líderes. Fue con la gente, no intervino más nadie. Pero yo vuelvo de nuevo a la parte inicial del segmento anterior. Siendo un médico de familia con ese sentido holístico que tú decías de manejo del problema de la salud, se vuelve incomprensible de que el desarrollo, la implantación de la medicina familiar en sentido territorial, pues estamos hablando de unidades de 500 familias. Sí. Se necesita un médico que asume ese territorio, el comando de ese territorio y que empiece a producir informaciones, soluciones y a organizar todo el sistema de referimiento que se necesita en un sistema así. Que estén llegando a la computadora es una noticia excelente, porque eso permitiría, una vez que esos sistemas de cómputo se puedan enlazar, pues hacer hasta desde ahí las citas. Claro, las citas se hacen desde ahí. Así es. Que es imprescindible eso, porque eso va a ahorrar. Así funciona en Brasil. Y salgan exactamente con una indicación inmediatamente, y al médico incluso que lo va a recibir. Tal día lo va a recibir a tal hora el doctor tal. Usted no lo conoce, pero usted tiene su cita. Y centros diagnósticos se están abriendo también. Eso yo iba a preguntar, digo yo, pero esto, ustedes para poder tener éxito, está bien, ustedes tienen un gran entusiasmo, grandes conocimientos, pero tiene que tener capacidad resolutiva. Es decir, donde ustedes operen, porque bueno, si hay que sacarle una placa, hay que hacerle unos análisis y mandarlo a tal sitio, de aquí para allá, de allá para acá. O sea, deberían ustedes tener esa capacidad resolutiva. Se va camino a eso. No voy a preguntar si lo tienen, pero se va camino a eso. Sí, se va camino a eso. Ya en la mayoría de los barrios que vienen formando lo que son los equipos zonales, o sea, varios centros de atención primaria, un equipo zonal, se están abriendo centros diagnósticos. Ahora, ¿qué pasa? Se está hablando también de comenzar a formar el médico general en una residencia. Eso no puede ser, porque ya tenemos residencia de medicina familiar y 16 escuelas. Muchos dicen que hay alguna débil y sobre todo la del interior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer la que están débiles. Señores, el lío de SEMMA. SEMMA tiene un problema y su madre, y sin embargo SEMMA tiene una residencia de medicina familiar. ¿Pero qué quieren la gente del SEMMA? Viene el internista y quiere que el médico familiar sea internista y le resuelva su problema. Y digo medicina interna por decir, para que no vayan a creer que estoy señalando al internista, al ginecólogo. O que venga y le tape el problema al ginecólogo. Y no se dan cuenta que hay un programa universitario que llenar para tú poder formarlo integral y holístico. Y para tú trabajar en la parte social y comunitaria que generalmente no se trabaja. Entonces, ¿qué está pasando con muchas de las escuelas, sobre todo la del interior? Que no están trabajando la parte comunitaria y social, porque los que están de gerentes, los directores provinciales, lo que quieren, alguien que les solucione el problema clínico. Y entonces nos vamos a llegar, porque ¿qué va a hacer? Va a venir el tsunami, va a pasar lo que está diciendo ahora que está pasando en las clínicas. Están llegando las emergencias, no lo están atendiendo porque no tienen inmunización. ¿Qué te interesa? Tu dinero. Sí. Es tu dinero que te interesa. Si no te dan el dinero, pues te queda indiferente. Y eso es lo que nosotros queremos que entienda el sistema, que ya lo comenzó a entender. Ahí te tengo que pedir tu permiso, Araceli, también. Tenemos que ir a una pausa. Quédense y seguiremos hablando de la medicina familiar y comunitaria. Y Araceli va a hablar más ahora, en el próximo bloque. Vamos a hablar...
Continuamos conversando con las doctoras Aide Cuas y Araceli Torres sobre medicina familiar. Como ustedes han venido observando, este es un tema de verdad que es fascinante y una modalidad, un enfoque diferente del problema de la salud, porque estas mujeres salen de los hospitales y se van allí a la comunidad donde está el problema. La enfermedad no reside en el hospital, sino que está en la comunidad. Y ese es el trabajo y el enfoque que ellas están siguiendo en esta especialidad de la medicina familiar. Y quisiera que Araceli me hable un poco de Capotillo, porque si usted tiene un diagnóstico ya, yo te preguntaría, por ejemplo, bueno, y en Capotillo, ¿cuáles son los 3 problemas básicos de salud que tú definirías dentro de esa temática? Sí, le decía al principio que es interesante. Bueno, en la pausa hablábamos de lo interesante que es el trabajo en el barrio. Cuando nosotros llegamos al hospital y al barrio, y nos reunimos con los líderes y las lideresas del barrio. Muy bien. Para hacer un diagnóstico. Una alianza también, ¿verdad? Sí, una alianza estratégica. Nosotros hicimos el diagnóstico como personal de salud, identificamos cuáles eran las problemáticas de salud prioritarias, las principales del barrio. Y encontramos diabetes, hipertensión, problemas de vías respiratorias. Porque en todo el país Pero también ellos hicieron su diagnóstico. O sea, cuáles son las necesidades sentidas por ellos, lo que ellos entienden. Y ellos destacaban lo de la delincuencia, la drogadicción, en fin, una serie de problemas que están interesados en que trabajemos esos temas. Incluso de las escuelas del barrio nos solicitan que vayamos a llevar esos conocimientos sobre prevención, uso de sustancias prohibidas, y para eso nosotras, aunque no tenemos el conocimiento, también articulamos con las instancias que son las encargadas de llevar esa información clara y precisa a las comunidades. Muy bien. Sí. ¿Y cómo se articulan ustedes con Barrio Seguro y esas cosas, estos programas que se están implementando? Sí, porque por ejemplo con Barrio Seguro nosotros lo hacemos con los representantes de Barrio Seguro que están en el barrio. De todas, nosotros hacemos... ¿Y cómo participa la comunidad? Ustedes decían que ustedes establecen una alianza con los líderes y lideresas del barrio, también integran sus observaciones, sus percepciones, pero ¿cómo participan? Porque hay un componente de la medicina familiar y comunitaria que es la participación de la comunidad. ¿Cómo participa la comunidad? Bueno, se hace la participación a través de charlas, o sea, nos reunimos. Hemos formado comités de salud. Por ejemplo, en el Caliche, promotores también, ¿no? Sí, o sea, ustedes crean promotores, multiplicadores. Sí, sobre todo jóvenes. Sí, jóvenes multiplicadores. Trabajamos con jóvenes, sobre todo la salud sexual y reproductiva. Muy bien. ¿Para qué? Para tratar de que se prolongue el inicio de la relación sexual. Para que cuando lo vayan a hacer tengan más conciencia. Sexual protegida también, ¿no? Y con segura, claro, protegida. No, y uno de los apoyos más importantes son con las adolescentes embarazadas, porque los mismos líderes comunitarios, las promotoras sobre todo, la captan y nos la llevan, le damos la consejería. Yo no sé si ustedes saben, el Mocoso Pollo tiene una de las mejores unidades de intervención en crisis de terapia familiar. Tenemos en la unidad, en la propia unidad, en lo que es nuestro departamento, una psicóloga, y trabajamos todo eso. ¿Y cuál es la otra parte importante? Ellos, por ejemplo, no querían que le trabajaran las adicciones. Cuando nosotros hicimos el diagnóstico que salió adicciones, ellos no la querían, porque ellos decían que eso le daba como cierta entrada, que ellos preferían y no iba a dar impacto. Explícalo ese detalle. ¿Qué entrada de qué? Bueno, porque ellos le producía dinero. Entonces ellos preferían obviar ese detalle. Sí, ellos decían, por ejemplo, al contrario, esto me resuelven en la comida y muchas veces, porque cuando me cojo un motor, alguien que está ligado a esas cosas, me paga mejor. No me va a pagar lo que me cobran generalmente. Entonces ellos nos pedían a nosotros que ellos querían que trabajáramos algo que para ellos es importante y le causa impacto, y sí lo podía asumir salud pública, que es un gran problema también en Capotillo y en todo el país, que es la tuberculosis. ¿Qué interesante tiene la tuberculosis con relación con los líderes? Ustedes saben que hay una estrategia que se llama 2 TAES, que uno le lleva el medicamento al paciente. O sea, el promotor se hace responsable de que esa persona se recupere. Y es una manera tan linda de trabajar con la comunidad. Y con los adolescentes eso es tremendo, porque ya no captan a los adolescentes con problemas. Nos la llevan o nosotros vamos a su casa de ellos. Pero también, si me permite también decir que
estamos sacando problemáticas de familias, de la familia del Capotillo, porque es el barrio que estamos trabajando. Sí. O sea, trabajamos nosotros, pero no de forma más directa estamos en el Capotillo. Y tenemos también la estrategia de familia fuerte. Sí. ¿Qué es eso, la familia fuerte? Una familia fuerte es una familia congruente, que tienes una familia nuclear, amor una familia con el padre, la madre, los hijos, que el padre y la madre, el padre trabaja, la madre, o pueda que 40% de los hogares dominicanos tienen una mujer como jefa de hogar. Sí, o sea que esa imagen de familia, la Constitución lo dice así, pero la Constitución está un poco lejos de la realidad. Sí, esa es una estrategia también que se trabaja para que familia fuerte. Familia fuerte y congruente. Que tiene sus hijos estudiando. Significan dos cosas que uno debe criar, y cuando comenzábamos ahorita le decíamos que teníamos que tratar mucho lo de la familia, con amor, pero ponerle límite a los hijos. Entonces, ¿qué se hace? Se capacita la familia, coge un grupo de jóvenes y un grupo de padres. Ambos van identificando la problemática que tienen. Luego se juntan ambos, claro, se les dan muchísimas herramientas, y ambos hagan las conclusiones de cómo van a trabajar esas familias disfuncionales, que son casi todas, salen como familias disfuncionales. Y entonces en estos momentos tenemos una de la tesis trabajada sobre familias fuertes en el sector de Capotillo. Tenemos trabajando también una sobre alcohol en adolescentes. Y le quería comentar algo, ustedes que están en estos medios de comunicación. Nosotros fuimos una de las escuelas de la excelencia que tenemos por allá. Y los profesores nos pidieron ayuda. Y por eso digo lo importante de trabajar la familia, lo importante del médico familiar. Ellos decían que habían cosas en los jóvenes, como los padres no pasan casi tiempo con los jóvenes, y que tienen el internet, los amigos y eso, que ya ellos podían. Le digo, bueno, pero primero tengo que traerle a ustedes el trabajo de su higiene mental, porque si ustedes que son su guía tienen esa perspectiva de lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? No podemos ponernos a trabajar los muchachos primero. Primero hay que trabajarlo a ustedes. Y como ustedes ven, la medicina familiar es tan amplia, y puede hacer tanto bien, que nosotros quisiéramos que las autoridades tomaran más conciencia de esto, que no lo digan en papeles, y porque lo están haciendo a media. Pero ahora hay una serie de intereses de por medio donde salgan de los hospitales, salgan de aquí, ustedes dan para allí, pero con las manos vacías no vamos a hacer nada. Claro. Como puerta de entrada podemos hacer mucho, porque ¿qué se podría hacer? Que la JUNAT, en vez de referir a los otros subespecialistas, como hace Plaza de la Salud, Plaza de la Salud tiene una unidad de atención primaria modelo. ¿Dónde entra? ¿Dónde es la puerta de entrada? Todo el mundo tiene que entrar primero por medicina familiar. Entonces, ¿qué le va a ahorrar eso al Estado? Que en vez del que viene con el dolor de cabeza, la presión un poquito alta, cualquiera no puede subir la presión un poquito, por un problema cualquiera emocional, y la misma azúcar, entre aquí. Entonces usted va a tener la capacidad de un médico que va a saber, en caso de que haya que referir, que la mayoría de las veces no hay que referirlo, a dónde lo va a mandar. Y no lo va a poner a andar por 2 o 3 médicos diferentes. Se reduce el costo. Se reduce costo. Y la cita, señores, ustedes saben que las citas en los hospitales muchas veces duran 2 y 3 meses. Sí. Entonces, todo eso. Pero una pregunta, Araceli. El tema de la prevención, o sea, porque lo fundamental es evitar que la gente se enferme. ¿Cómo desarrollan ustedes entonces las campañas para evitar que la gente se enferme? Sí. Uno a veces lee cosas en la prensa y uno se ríe, ¿no? Cuando uno ve muchísimas tonterías, que la población no come bien, coma brócoli, coma no sé qué, coma no sé cuánto. Igual que aquellos que se ponen a hablar de que el pueblo dominicano no ahorra, pero ¿y cómo va a ahorrar con estos salarios de miseria? ¿Te entiendes? Con estos discursos, ¿cómo se las ingenian ustedes? Porque la gente llega enferma, pero ¿cómo evitamos que se nos enfermen con bajo salario, con todo este hacinamiento que hay, con todas estas dificultades, ¿no? Deja de decir que nosotros tenemos que crearle expectativa a la gente y incluso decirle hasta dónde puede conseguir la forma para sostenerse, para alimentarse. Por ejemplo, va una persona a la consulta, le estamos haciendo la entrevista, le hacemos la entrevista completa. Entonces, cuando le estamos preguntando de dónde se sostiene, qué está recibiendo, que no tienen ¿cuántas veces al día come y cómo come? Exacto. Hay nutricionistas, ¿verdad? Ustedes tienen que saber de eso. Hay un departamento de nutrición. Entonces, por ejemplo, una mujer
de 36 años que va a la consulta. Que aparenta 45. No, quizás lo aparenta a los 36. Okay. Y no nos metamos en ese tema de edad. Sí. No digo yo porque la pobreza acaba, ¿eh? Sí, pero es lo que quiero plantearle. No una mujer que no trabaja con 36 años, con 2 hijos, que se quedó en el 8º curso. Entonces ahí algo tenemos que decirle. ¿Qué le planteamos? Que no hay que tener un empleo, porque a veces lo que la gente quiere es un empleo para ir a una oficina, sino que hay cosas que se pueden hacer. Microempresa, ese emprendedurismo. Pero entonces PROMIPYME no le presta. Sí, pero hasta le prestan la vecina, porque déjele decir, por ejemplo, las mujeres... el usurero del barrio así. Sí, pero déjele decir, pues, las mujeres, por ejemplo, venden habichuelas, venden arepas en las escuelas. Eso es buscar, abrir el camino de la posibilidad a la gente. O sea que ustedes también se convierten en asesoras empresariales. Todo. Incluso cuando la persona ha abandonado la escuela, también se le trazan pautas. Por ejemplo, una persona que queda en 8º curso, le decimos, es un compromiso, o sea, comprometemos a la persona para que cuando regrese nos diga qué ha hecho, qué diligencia ha hecho en buscar en qué escuela se está llevando el programa Prepara. O sea, te preparan el bachillerato en 1 año, en 2 años. O sea, sin un compromiso económico importante. Lo curioso de todo esto es que quizá va una paciente con un niño desnutrido y lo que está pasando realmente es que el marido la abandonó, por ejemplo, ella está desempleada, no puede alimentar adecuadamente a sus hijos, de manera que la solución de salud de ella comienza montándole un pequeñito negocio. Para que aumente sus ingresos familiares. Pero están las estancias infantiles ahora también. Las estancias infantiles están funcionando, Sí, hay muchas que están funcionando. O sea, hay muchas alternativas que pueden haber. Por ejemplo, ¿son gratuitas también, o tienen que pagar? Muy poco no pagan. Prácticamente no pagan. Hoy en estos días a un chico que me decía que le tenía que llevar la leche. Y el personal de las estancias infantiles, porque mucha gente las llama guardería, parecieran como almacenes de niños. No, se llaman estancias. Hay personal, enfermeras, hay muchas que tienen bueno, hay otra visión muy diferente, muy diferente. Por ejemplo, hay personal calificado. Un personal ahí mismo en Capotillo hay una en la calle 6 que me dicen que es buenísima. Sí, porque lo capacitan regularmente para trabajar con ese segmento de la población. Pero no solamente eso, y la lactancia materna. Nosotros tenemos muchísimas madres por ahí, sobre todo las adolescentes, que es nuestro problema más grande, que no le han creado la conciencia de que puede estar hasta 6 meses dándole el seno a su niño y no tiene que comprar leche, porque ¿cuánto cuesta una lata de leche ahora? Y hay otra gente que le dan un juguito, o le dan una malta al niño y sin embargo puede comprar quizás una fruta cualquiera. Porque déjele decir que nosotros tenemos un país que es rico en frutas, en vegetales. Y la gente... el poder adquisitivo. Pero tú encuentras un triciclo lleno de guineo, pero tú no puedes comprar. Pero no tiene que hacer una inversión grande. Por ejemplo, en el Capotillo estás pegado el mercado modelo, el mercado nuevo, que es viejísimo. Es viejísimo, pero todavía queda entre nosotros que es el nuevo. Entonces ahí hay una serie de productos que la gente... Déjele explicar cómo funciona. Porque los productos se clasifican. Hay productos, por ejemplo, que tienen solamente una cortadita y ese producto es rechazado. Y que yo les he recomendado a pacientes que van con unas condiciones especiales, yo le digo, con $1, usted compra una funda de $1 y usted va al mercado y usted va a encontrar vegetales, va a encontrar frutas, va a encontrar víveres que no le van a costar un centavo. Es tener la disposición y también el conocimiento, porque si no saben que se puede conseguir así de esa forma tan fácil, ¿entiende? O sea, yo le digo a la gente, no hay que ser rico para alimentarse, es saber lo que vamos a consumir, lo que vamos a comprar. Celebro tu entusiasmo. Sí, y lo mantengo. La utopía de ojalá. Está muy bien, la utopía de ojalá. No, lo que quiero decir, porque nos quedan pocos segundos nada más, que ustedes tienen que venir a contarnos esas historias. Fabuloso. E incluso, si es posible, en alguna ocasión, venir con algunas de las personas que quieran dar su testimonio del trabajo que están haciendo ustedes, porque así como tú contabas y de que ya comenzaron a llegar las computadoras, hay que comunicarle a la población de que, bueno, tenemos dificultades, pero vamos avanzando. Vamos avanzando. Claro. Y de que hay gente como ustedes, que por fortuna están comprometidas con esto, ¿no? Y nosotras en el barrio, las mujeres, que son de los logros que podemos destacar, las mujeres van a demandar
la toma de muestra de Papá Nicolau. Ah, qué bien. Que antes no iban. Qué bien. Sí. Y les resulta gratis, es gratis. Gratis, totalmente gratuito. gratuito. Muy bien. Entonces, Cada residente en su sí. sector tiene que captar todas las mujeres que tienen en edad de hacerse su Papá Muy bien. Nicolau y llevarle y se le hace gratis. Y no dio Cada 6 tiempo para meses no hablar. deben hacerlo, ¿no? Sí, depende de los resultados. Y no hablamos de los envejecientes también que hay. Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Tenemos que Sí, otro sí, programa, sí. porque ya este se acabó. Y este se acabó de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Cuas y Araceli Torres. Sí. Hemos hablado, bueno, ustedes han visto, ¿no? Han escuchado. Medicina familiar y comunitaria. Vamos a seguir hablando de este tema porque esto hay mucho, ¿no?